Bienvenidos a un nuevo video de cómics de culto y esta vez vamos a conocer la historia desconocida de Superboy. Antes de seguir te pido que te suscribas, dale like y también toca la campanita de notificaciones y te recuerdo que tengo mis otros canales, Power Data por un lado y por otro lado El Ojo de la IA, historias reales hechas con inteligencia artificial. Ya comenzamos con este video que seguramente no conocías esta historia. El Ojo de la IA. Historias reales. ¿Sabías que Superboy murió? Y casi nadie lo recuerda. No fue Doomsday, no fue Lex Luthor, fue un villano que vive al final del tiempo. Y lo más inquietante es esto, el responsable podría estar conectado con otra versión de él mismo. Hoy te cuento una de las historias más oscuras de la legión de superhéroes de DC Comics. Antes del Superboy moderno existía el original, Clark Kent adolescente, el joven héroe que inspiró a la legión de superhéroes en el siglo 30. Para ellos no era solo un símbolo, él era la razón por la que existían. Escucha bien, no era el símbolo, era la razón por la que existían. Pero en el futuro había una amenaza imposible de detener, un gran villano, el Time Trapper, un ser que vive al final del tiempo, un manipulador de líneas temporales, una entidad capaz de borrar realidades completas, y decidió que Superboy debía desaparecer. Cuando la Legión descubre el plan, intentan protegerlo, viajan hasta el fin del universo para enfrentarlo. La batalla es pero brutal. No están luchando contra un villano común, sino contra alguien que controla el tiempo, o sea, alguien imparable. En medio del combate, el Time Trapper libera una explosión de energía cósmica devastadora. Superboy cae, gravemente herido, sin fuerzas, rodeado por los héroes que crecieron admirándolo. Muere como un verdadero héroe. Su cuerpo es devuelto a Smallville para preservar la línea temporal, pero la pérdida marca para siempre a la Legión. Años después, la historia se vuelve aún más oscura, con una revelación que, en su momento, y te lo digo así, en su momento, le partió la cabeza a todos los fanáticos. En ciertas revelaciones se sugiere que el Time Trapper podría estar vinculado a Superboy Prime. Sí, escuchaste bien. Superboy Prime. Una versión alternativa y corrompida del propio Superboy. Es decir, una versión distorsionada del héroe termina provocando la caída del original. El círculo es trágico en todo sentido. Un héroe enfrentado a su propia sombra. En el universo DC, la muerte no siempre es el final. Pero esta historia dejó una marca profunda en la mitología de Superboy y en la historia de la legión de superhéroes. Porque a veces en el multiverso el enemigo más peligroso no viene del exterior, no viene de la Tierra, sino que viene de un futuro que quizás ese futuro sea muy oscuro. Y ahora te voy a dar mi opinión. Esta historia de Superboy fue muy devastadora. Fue desconocida, en su momento fue muy desconocida acá en Argentina, sí en otros países, pero era la legión setentosa, ochentosa que, estaba al mando de este título de la legión de superhéroes Paul Levitz, el legendario Paul Levitz, que se ocupó de la línea de Superman, la línea de Superboy y un montón de títulos más en DC Comics. ¿Por qué surgió esta historia? Porque esta historia fue muy difícil de hacer. Dicen que la existencia de Superboy era muy inestable para la continuidad de DC, porque los lectores decían un Superboy y después un Superman, pero que no tenía nada que ver con ese Superboy, y que después ese Superboy, cuando muere, la Legión no tiene razón de ser para existir. Entonces, esta historia fue uno de los gérmenes. Te puedo decir que de Crisis en las Tierras Infinitas, sí, un poquito. Y después, un germen pero total para Zero Hour, con el concepto del Time Trapper. Time Trapper que en Zero Hour se decía que
Dan Jurgens tenía la idea que sea Batgirl, pero no fue Batgirl. Y anteriormente se decía que era este Superboy Prime corrompido. O sea, por eso la continuidad de DC es muy enrevesada, tiene sus vericuetos, utilizan al Time Trapper como si fuera un comodín, un villano comodín, y lo acomodan según las necesidades temporales del momento. En Crisis Infinita, en Zero Hour, en la saga de la Legión, en la muerte de Superboy. O sea, es todo un tema con este personaje, Time Trapper. Para finalizar este video y antes de seguir, te pido que te suscribas, dale like y también toca la campanita de notificaciones. Y te digo que tengo mi otro canal que se llama El Ojo de la IA, que te podés suscribir. Y también mi otro canal, Power Data, ¿no? Que ahí seguimos haciendo videos. Y este canal, Cómics de Culto, no doy más con los canales. Pero bueno, para finalizar, Superboy, personaje que a mucha gente no le gusta. Personaje que es subestimado. Personaje que es un secundario para la gran mayoría de los fanáticos de Superman. A mi entender es un personaje interesante si lo saben llevar, pero no es de mis favoritos Superboy. Superboy yo creo que debería no existir porque es como que, complicó mucho en el origen de Superman en los 80s y 90s, después se adaptó un clon de otra tierra, lo de siempre. Pero Superboy debería haber sido Superman de adolescente y nada más. Y no clones de otra tierra y, en fin, todas esas cosas que DC nos tiene acostumbrados, que la verdad, las historias de Superboy, un ejemplo post Zero Hour, con grandes dibujos de Tom Grummett, la verdad no, buenísimos, pero no, realmente no, a mí no me gustó la historia. Hasta aquí el video de Cómics de Culto. Si te gustó, suscríbete, dale like, toca la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. ¿En dónde? Acá, en Cómics de Culto. Hasta la próxima. El Ojo de la IA. Historias reales.